¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía. Bien, a lo largo de la historia hemos ido saltando constantemente entre la historia universal, o bueno, la historia europea, norteamericana, ¿no? La historia mundial en general, aislando el Perú, y la historia peruana en particular. En la historia universal, en general, ya hemos hablado acerca de, bueno, el último punto que hemos tocado ha sido la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Es el conflicto internacional que agrupó a muchos países europeos y la participación especial de Estados Unidos, ¿no? Que terminó en muchas muertes, etcétera. Tú ya conoces el proceso. En la historia peruana hemos mencionado también la historia, bueno, este periodo de la historia, ¿no? Llamada la prosperidad falaz, antecedida por el primer militarismo. Ahora, estos dos puntos, aunque tú no los creas, tienen bastante en común. ¿Qué tienen en común? Uno, el Perú es un país que siempre se alimenta, abre paréntesis, saca el lápiz y apunta. El Perú es un país que siempre está alimentado. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la historia del extranjero. Siempre está alimentado por lo que sucede en otros países, a nivel económico, a nivel bélico, a nivel militar, a nivel político, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en el mundo cuando el Perú está en pleno prosperidad falaz? ¿Qué pasa cuando el Perú está en pleno primer militarismo? Este periodo de aquí. Ahora, ¿qué pasa antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué los países llegaron con tanta industria? ¿Por qué los países llegaron tan ricos? ¿Por qué los países llegaron con tantos avances tecnológicos? Ese tema de aquí. Así que es fundamental. Vamos. La segunda revolución industrial es un proceso histórico, es un periodo de la historia que va a empezar. Aproximadamente no es que empieza, no es que dice, hola, soy la revolución, aquí empiezo. No, eso no pasa, ¿no? Es un conjunto paulatino de cosas, pero aproximadamente va a empezar en el 1850. ¿Ok? 1850 y va a terminar, no sabemos cuándo, ¿no? Esto es un periodo reciente. Ahora, hay personas que dicen que ya revoluciones industriales ya no va a haber, ¿no? Ahora estamos entrando a un nuevo tipo de revolución. Estamos en un nuevo periodo llamado la revolución virtual o la revolución cibernética, ¿no? La revolución, se me fue el nombre, soy malísimo para eso. La revolución electrónica, si no me equivoco, ¿ok? Esta revolución virtual, como yo lo llamo, se empezó en la década del 90, 80, fines de 80-90, apunta con el lápiz, 80-90, ¿no? Con la aparición del internet. Más que ahora, sabemos que el internet es determinante. Imagínate tus clases virtuales sin internet. En primer lugar, ni siquiera se llamarían clases virtuales. No habrían clases y punto, se acabaría. Sin embargo, puedes ver este rostro, mi pueblo de Jurassic Park, y la pizarra gracias al internet. Entonces tenemos este tipo de beneficios, ¿no? Estas nuevas revoluciones que han cambiado nuestra vida y la vida de la humanidad en general. Entonces las revoluciones industriales van a ser un proceso muy parecido. Bien, a nivel industrial teórico, la última es esta, del 50 hacia signos de rotación, no sabemos. Empezamos. ¿Qué es la revolución industrial? Primero, constituyó un nuevo impulso, sin tilde, constituyó un nuevo impulso a la producción industrial, ya lo sabes. ¿Debido a qué? Debido al uso de nuevas fuentes de energía. Nuevas fuentes de energía. ¿Qué fuentes? El petróleo y la electricidad. Vamos al año pasado. ¿Recuerdas tu clase de primera revolución industrial? ¿Quién era el protagonista? Inglaterra, ¿cierto? ¿Cuál era la fuente principal? El carbón y el vapor. Bueno, el vapor, ¿cierto? Las máquinas, la máquina de hilar, el tren, se manejaba ¿con qué? Con carbón y con vapor. Sin embargo, para este periodo habían pasado no mucho tiempo, pero habían pasado muchas generaciones de producción energética. Hemos llegado a un punto en el que el petróleo y la electricidad va a ser lo principal. El carbón se va a dejar de lado, ojo, no es que se va a dejar de utilizar, no, simplemente se va a dejar de lado y va a pasar a tener más protagonismo el petróleo y la electricidad. ¿Qué se va a fabricar? Aquí te explico, pero tenemos que tener en cuenta esta transición. Inglaterra era el protagonista de la primera revolución industrial, ¿recuerdas? Sin embargo, ahora esta revolución no es que se va a democratizar, porque no todos van a tener revolución industrial, el Perú nunca tuvo, ¿no? Sin embargo, la revolución va a llegar a otros países.
Inglaterra va a dejar de ser el punto principal que va a conectar todos los avances tecnológicos y el desarrollo tecnológico va a llegar hacia otros países. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, ¿okay? Y este cambio de países está relacionado con ¿qué? Con las fuentes de energía. No es que lo estoy mencionando porque sí. Vamos, características. ¿Qué caracteriza a este periodo? Primero, la fuente de energía, por si no te diste cuenta, el petróleo y la electricidad, fundamental. ¿De dónde viene el petróleo? Del desecho de los hidrocarburos, cierto, yacimientos importantes, apunta, Venezuela, el Medio Oriente, la Antártida, el norte de Estados Unidos, las Alsacia y Lorena, las zonas altas de Grecia, ¿okay? La zona sur europea también, bastante petróleo. Bien, y la electricidad, bueno, ya es producto de la experimentación física y química que se va a realizar. ¿Ok? Ahí lo tienes. Vamos. Principales industrias. ¿Qué es lo que se va a fabricar? Recuerda, durante la primera revolución industrial, que la máquina de vapor. ¿Ok? La máquina de vapor y la máquina de carbón van a ser las dos máquinas principales que se van a fabricar, las principales industrias. ¿Ok? Van a dejar, por ejemplo, de transportar en barcos con velas, ¿no? El viento ya no se va a utilizar. ¿Qué se va a utilizar ahora? Estos barcos, no enormes, pero barcos decentes, ¿no? Con carbón. El tren, de la misma forma, ¿no? Para transportar de los puertos, de las minas hacia los puertos, también con carbón. Entonces, eso nos va a salir bastante. ¿Ok? ¿Qué se va a fabricar? ¿Cuáles van a ser esas industrias? Primero, la industria automotriz, ¿no? La siderúrgica y la química. Importante, ¿ah? Automotriz. No solamente van a transportarse en caballo ahora, en carruajes, ya no, ahora también con automóviles en las ciudades. Siderúrgica, el desarrollo de los metales a un nivel más avanzado. La química, van a experimentar más cosas, van a descubrir qué cosa. Apunta, medicina. ¿Ok? La medicina va a ser importantísima. Muchas enfermedades habían matado a demasiada gente. La tecnología tenía que ayudarnos, tenía que darnos una mano, y la medicina va a ser un punto importantísimo. Principales inventos, ¿qué se va a inventar? Vamos, primero, el motor de explosión para los vehículos. Rudolf Diesel, de repente te suena, el motor Diesel. La electricidad, Thomas Alva Edison, conocidísimo, ¿no? El tío Thomas. El automóvil de Carl Benz, de repente te suena los carros Mercedes-Benz, aquí sale el origen. El teléfono de Alexander Graham Bell, la marca Bell de teléfonos antiguos, de repente no la conozcas. Teléfono. El aeroplano de los hermanos Wright. La radio de Guillermo Marconi, que también se va a involucrar bastante con las redes eléctricas. Okay, muy importante también Marconi. Se le adjudica a él, con la radio hay todo un debate porque se dice, no, él no lo hizo, no, lo hizo otro. Entonces mucha gente se pelea, se adjudica, ¿no? ¿Quién inventó la radio? Pero Marconi se le adjudica, ¿por qué? Porque él logra, digamos, descubrir estas ondas radiofónicas que le van a servir al radio. ¿Ok? Alfred Nobel va a inventar la dinamita, ¿no? Y Alexander Fleming, la penicilina, o también, ¿no?, la medicina, aparte de ahí. Datos importantes. Nobel fabrica la dinamita solamente con fines experimentales y químicos. Sin embargo, el ser humano lo va a utilizar ¿para qué? Para las guerras, para los enfrentamientos. Nobel se arrepiente de su invento, ¿no? Su invento valía mucho dinero, y él lo que va a hacer es cada año va a promover un premio, ¿no?, a estos avances que vayan en favor de la vida, ¿no? O porque su obra generó mucha muerte. Entonces año tras año va a dar un premio, ¿no?, a lo que promueva la vida, la medicina, la salud, etc. Y a raíz de eso se va a reconocer lo que es el premio Nobel, como se reconoce actualmente, ¿no? Vargas Llosa en literatura, por ejemplo. Fleming, también la penicilina importante, ya lo debes conocer, vas a hacer una tarea sobre esto. Nuevos focos industriales. Como te decía, Inglaterra ya no era el punto principal, ¿no? La tecnología se había expandido hacia diversas zonas. ¿Hacia qué zonas? 3 puntos importantísimos. ¿Cuáles? ¿Argentina, Perú, Bolivia? No, otros países europeos. Primero, Estados Unidos, evidentemente, ¿no? El gran país americano, que se creen dueños de todo el continente, pero no lo son, así que vamos a explicar qué pasó.
Primero, Estados Unidos había pasado por un periodo parecido al nuestro, a nivel del primer militarismo. ¿Te acuerdas? Crisis. Un presidente piensa de una forma, otro presidente piensa de otra forma, se enfrentan, hacen una crisis social y política en nuestro país, económica también, y al final el país no avanza en nada. Sin embargo, lo que pasó en Estados Unidos pasó algo diferente. Habían personas que pensaban de una forma y personas que pensaban de otra forma. Presidentes. En el Perú eran conservadores y liberales. ¿Te acuerdas? Muy bien. En Estados Unidos eran la zona del norte, la zona industrial, y la zona del sur, la zona agrícola. Ambos estaban enfrentados. Presidentes del norte con presidentes del sur. Parecidísimo el primer militarismo. Nada más que en Estados Unidos sí va a dejar consecuencias favorables. En el Perú no. ¿Qué pasa? Estados Unidos, su industrialismo, política industrial, industrialismo, se acelera luego de ¿qué? De la guerra de secesión. Esto que te menciono va a ser la guerra de secesión, que va a dar del 61 al 65. En el Perú, ¿qué pasaba? Primer militarismo, entraba un presidente, golpe de estado, lo sacaba otro y entraba otro, y así sucesivamente. Sin embargo, la guerra de secesión, ¿qué va a pasar? Va a ser un enfrentamiento, ¿no? Obviamente hay golpes de estado, pero va a ser un enfrentamiento constante durante 4 años. Una guerra civil, ¿no? En el que se enfrentaban personas que promovían la industria y personas que promovían la agricultura. En esto, los estados norteños, como ya te mencioné, de economía industrial y sobre todo anti-esclavista, van a derrotaron ¿a quién? A los estados sureños de economía agrícola y esclavista. Y lograron articular su mercado interno en función de la industria. Entonces, en este enfrentamiento, ¿quiénes ganaron? Ganaron los del norte, que promovían la industria, ¿no? Y una política o una economía antiesclavista. Es decir, como ellos ganan en la guerra interna, ¿qué van a hacer? Van a promover la industria en todo el país. Van a dejar solamente la costa este y se van a ir hacia toda la zona estadounidense. ¿Ok? Y van a empezar a promover la industria. Presidente importante de esta época, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. L en el final. Abraham Lincoln. Bien, y así Estados Unidos, luego de un enfrentamiento, mira aquí, atento, quienes están promoviendo estas revoluciones. Esto no lo están promoviendo campesinos, ojo, lo están promoviendo ¿quiénes? Personas industriales, ¿ok? Con pensamiento industrial. Ahora tú te preguntarás, ¿de dónde tiene ese pensamiento industrial? ¿Tú naces con el pensamiento industrial? Obviamente no. ¿Ellos de dónde lo adoptaron? Recuerdo, clase del año pasado. La independencia de las 13 colonias, Estados Unidos, ¿de quién se independizó? Ya, ahí nomás te lo dejo, ya sabrás de quién. Japón. Vamos con Japón. ¿Qué pasó con Japón? Japón tenía una economía bastante parecida al Perú. Agricultura, indigenismo y bajo desarrollo económico. Sin embargo, como te lo mencioné en la clase de primer militarismo, Japón va a despegar. ¿Qué pasó? Aquí te explico. La industrialización se inicia con la Revolución Meiji de 1867, que impulsó una serie de políticas políticas de occidentalización, ¿no? O políticas occidentalizadas, conocidas como la era Meiji. Ahora, ¿por qué política occidentalizada? A ver, vamos, Japón es un país ubicado en la zona oriental de Europa. Posee pensamiento agrícola, bastante religioso, ¿no? Y sobre todo muy centralizado, como serían los conservadores en el primer militarismo del Perú, ¿no? Bastante cerrada. Sin embargo, la revolución Meiji va a decir, oye, cambiamos el chip, vamos a cambiar de sistema político, económico, social. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiarnos. He escuchado por ahí, un japonés, he escuchado por ahí que hay un país llamado Inglaterra, ¿no? Que ha mejorado bastante, de manera rápida. ¿A través de qué? De la industria. Lo que va a hacer Japón es adoptar esa idea occidental, porque ellos son orientales, seguramente lo sabes, ¿no? Van a adoptar esa idea los japoneses, y ¿qué van a hacer? A través de la revolución Meiji van a copiar estas políticas occidentales. ¿Ok? ¿A qué país le van a copiar? Inglaterra, principalmente.
Entonces, en consecuencia, se promovió una política militar. Se promovió una política militar y expansionista con el objetivo de abastecer su industria. Ahora te preguntarás, ¿pero por qué militares? Los militares imponen ¿qué cosa? Disciplina, cierto, lo que les falta, lo que me falta a mí también, la disciplina. Entonces, esta disciplina que va a formar que no exista, no es que no exista, que sea mínima el nivel de corrupción, que no exista el nivel de, bueno, que cuando estén ejecutando su plan de occidentalización no se desvíen. Entonces, el militar va a poner mano dura, ¿ok? Para seguir ese progreso. Pero si te das cuenta, va a promover un progreso, ¿qué cosa? Un progreso nacional, un progreso de todo el país. A diferencia de los militares peruanos que tenían un progreso más personal, ¿ok? Ahí tú ves el cambio de pensamiento y te das cuenta por qué Japón despegó y por qué Perú no despegó. Bien, vamos con Alemania, el tercer punto importante. Alemania va a lograr una unificación. Alemania estaba partida. Alemania llega muy tarde a la repartición, digamos, de la zona europea. Francia tenía su tajada, Inglaterra, bueno, estaba un poco más lejos, pero tenía su zona. Italia también, desde después de Roma, tenía un terreno enorme, pero también tuvo su zona, y así sucesivamente. Alemania llega tarde. Sin embargo, logra unificarse. Date cuenta, mira, 67, 60, Alemania llega en el 71, años después. Se unifica en el 71 y se va a formar como una nación independiente y sólida, sobre todo. ¿Quién va a promover este proceso de unificación? La burguesía. Importante. ¿Por qué la burguesía es importante? ¿Te acuerdas? La burguesía tienen poder económico, pero no tienen poder político. Pero para esta época ya van a tener el poder político. ¿Qué van a promover? El comercio. ¿Y para qué? ¿Y con qué vas a comerciar? Si no tienes que vender, necesitas productos. ¿Qué productos? Tienes que fabricar productos. Entonces va a empezar a implantar esa idea de industria. ¿Te das cuenta? Además, Alemania venía de una guerra, la guerra franco-prusiana, ¿ok? Que venía del 70 hasta el 71. Francia pierde la guerra, ¿no? Y le va a entregar a Alemania las zonas de Alsacia y Lorena. ¿Qué son Alsacia y Lorena? Son dos zonas bastante ricas. ¿En qué? En minerales. ¿Y en qué más? En petróleo. Alemania, ni lenta ni perezosa, no se va a quedar atrás y va a utilizar estos recursos. ¿Para qué? Para seguir el ejemplo inglés y promover su industria. Y además va a implantar una política militar. Pero militar, ¿por qué? ¿No habían personas civiles? Sí habían, pero necesitaban ¿qué cosa? Disciplina, mano dura. Y como en Japón, aquí en Alemania también los militares van a liderar. Primero, un antiguo rey, Guillermo I. Sin embargo, quien va a hacer el real trabajo de industrialización va a ser Otto von Bismarck. ¿Ok? Otto von Bismarck. Y así Alemania va a impulsar su industria también. Consecuencias, vamos, de todo este periodo. No son muchas, porque no van a ser de forma inmediata, van a ser a largo plazo, van a impactar sobre todo en el siglo XX, con las guerras mundiales, pero se va a notar. ¿Ok? Primero, inicios de las internacionales obreras. Internacionales obreras, o también llamada como las luchas sociales. Obviamente, en estas industrias, claro, hay automóviles, claro, tenemos medicina, tenemos dinamita, pero ¿quién participa ahí? ¿Quién se mete a manejar estas máquinas? Son los obreros. Los obreros van a pasar a ser los nuevos esclavos, van a ser los esclavos de las ciudades. Entonces, los esclavos también van a reclamar sus derechos y se van a organizar. Todos los obreros del mundo se van a organizar en estas llamadas internacionales. ¿Okay? Los obreros peruanos también van a participar acá. Otra consecuencia va a ser el mayor aprovechamiento del trabajo, ¿no? Van a sacarle todo el jugo posible a los obreros a través de dos métodos. Primero, la producción en serie. ¿Qué es la producción en serie? Es decir, si tú vas a producir algo, prodúcelo, pero si lo vas a producir, produce un montón. Si vas a producir autos, dedícate a eso nada más, pero produce un montón de carros. Producción en serie. ¿Okay? ¿Qué es producción en serie? Producir un montón de un producto, así, en palabras básicas. Ahora, ¿pero por qué de un producto? Porque te vas a especializar. Eres un productor, ok,
especialízate solamente en una cosa. Porque si te metes a varias cosas, es muy probable que fracases. Y si fracasas, te vas a la quiebra. Entonces, dedícate a una sola cosa. Por eso vas a ver aquí, mira. Motores, electricidad, automóviles, teléfonos, aeroplanos, solamente una cosa. Tú no ves que el que produce carros también va a producir dinamita. No, eso no pasa. ¿Bien? Se especializa. Y por último, se desarrolla el imperialismo colonial. ¿Qué es el imperialismo colonial? Es que estos países, Japón, Alemania, Estados Unidos, van a invadir a otros países, pero no de manera militar. Bueno, sí, pero no tanto. Van a invadir más de manera económica. ¿Qué van a hacer? Van a llegar a estos países y van a empezar a sacar sus recursos. Obviamente a través de tratados, ¿no? Yo soy un país rico, te presto dinero, pero ¿qué vas a hacer? Tú a cambio me vas a dar tus recursos. ¿Tienes petróleo? Dame petróleo. ¿Tienes plata? Dame plata. ¿Tienes hierro? Págame con hierro. ¿Pero para qué? Para que este país, yo país rico, no explote mis propios recursos, sino que mejor exploto los tuyos y te doy dinero a cambio. Bien, te preguntarás ahora, ¿de qué país van a explotar los recursos? Del Perú, ¿ok? Sobre todo Estados Unidos, ¿ah? Pero durante el siglo XIX, cuando eso se desarrollaba, era Inglaterra. Durante el siglo XX, que lo vas a hacer el próximo año, espero que conmigo, va a ser Estados Unidos, ¿ok? Alemania va a ir a África, ¿no? Y Japón va a ir a los países asiáticos de esa zona. Consecuencias que se desprenden: más industria, mayor contaminación también, ¿no? Eso se siente más ahora, por ejemplo. El cambio climático es por las grandes fabricaciones que se dieron en esta época. Recuerda, petróleo, CO2, demasiado, ¿no? Pero son consecuencias que vamos a ver después, ya más ligadas a geografía. Hasta aquí este tema, chicos.